Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Bienvenida a otra edición de especial de Halloween. Lo acabo de inventar, no sé si es especial o no, pero bueno, estamos llegando a Halloween y las noticias de terror nos ayudan. Quiero ir rápido, recién hice un videíto, estuve bastante trabado, pero bueno, tampoco me quiero editarlo ni nada por el estilo. Así que en esta ocasión, y pidiendo las disculpas del caso por no haberlo podido agradecer antes cuando me hicieron la donación, quiero agradecerle a Mariano DC por haber puesto pan en mi mesa. Muchísimas gracias, gracias por el apoyo que me da no solamente la gente que me dona, sino toda la gente que me manda mensajitos, me deja mensajitos, me dejan mails y ese tipo de cosas. La verdad me hace sentir muy querido y es por eso que a veces me apuro para hacer cosas, porque quiero darles o devolverles un poquito del cariño que ustedes me dan. En esta ocasión vamos a ver si me sale mejor el videito, si no me sale tan trabado. Modifiqué un poco los monitores y un poco para poderlo leer mejor, esperemos. Así que sin darle mucha más vuelta, vamos para allá. O no, o tal vez. Ah, sí, ya estamos acá. Bueno, soy boomer, ¿qué le van a hacer? Bueno, Disney Plus sesga fuertemente. En realidad dice Disney Plus tiene un sesgado fuerte en lo masculino. Explica las fallas de Marvel y Star Wars. Disney, Star Wars y Marvel no están atendiendo a su base de fans principal. Gracias Matt McLaughlin por marcarme lo obvio, ¿no? Pero gracias también por escribir esto. Y puedes apostar que es intencional. Ahora, Mark McLaughlin, yo he leído muchas noticias tuyas y medio panquecón, ¿no? Nada, gracias igual. Obtenemos más información sobre por qué Marvel y Star Wars han estado fallando en Disney Plus. Las calificaciones de los programas han estado en la cuneta y varios analistas profesionales y ejecutivos de Wall Street han dudado de la capacidad de ambas marcas para atraer suscriptores de Disney Plus. Resulta que Disney, Marvel y Star Wars están fracasando porque no atienden a sus principales clientes, la audiencia masculina. Ah, pero en el video anterior vimos como Bob Chapek decía SEO, que en teoría los SEOs, no sé, pagan millones y millones en su ¿cómo se llama?, educación o su formación, nos acaba de decir que durante 100 años han conformado su audiencia y lo seguirán haciendo durante 100 años. Ahora, la gente de Wall Street, que algo debe saber, porque, no sé, están todo el tiempo lucrando con esas cosas, dudan. Así que no sé, ustedes verán con quién se quedan, con la opinión de quién se quedan. La información proviene de Parrot Analytics, donde los datos muestran que Disney Plus está sesgado en gran medida por los hombres, muchos más que cualquiera de los otros servicios de transmisión. Según el cuadro a continuación, veremos que Paramount Plus, Disney y Hulu tienen un sesgo más femenino, mientras que Disney Plus tiene muchos más hombres, al igual que el servicio de transmisión de HBO Max. También... me perdí. Acá. Tiene muchos más hombres que... También vemos que The Mandalorian es la segunda serie más popular, solo detrás de Stranger Things según los datos. Vale la pena mencionar que ninguno de los programas de Marvel está en la lista y ninguno de los otros programas de Star Wars están en la lista. Es seguro decir que si Disney Plus tuviera otra serie tan buena como The Mandalorian, habría estado allí. Entonces, ¿qué está pasando? En su mayor parte, Disney, Lucasfilm y Marvel ya no atienden a la base de fan masculina, sino que atienden a la base de fan femenina. Ya habíamos visto hace un tiempo atrás en otras noticias que la intención es apuntar a lo femenino. Dicho sea de paso, las féminas o las chicas, si bien hay excepciones a la regla, no son las que consumen esto. Pueden ir con tu novio, hay chicas que les puede gustar y un montón de cosas. Claro, seguramente vos estás intentando, porque sabemos que hay un estudio, que las chicas son las que más gastan que los chicos, no solamente en los shopping, sino en las chicas, son como más influenciables a hacerla gastar, y me imagino que la intención será captar ese target. Lo que pasa que, bueno, me parece que las chicas están como más... A ver, genéticamente tenemos otros gustos, pero bueno, como están haciendo toda una ¿cómo se llama?, reestructuración social, tal vez lo estén haciendo. Otra de las razones por lo que lo estén haciendo sea por esa, ¿no? Captar. Mientras tanto pierden plata, ¿no? Pero bueno, son empresas que por ahí se pueden dar ese lujo. Porque por un lado... esto lo voy a hablar en el video ese que yo le estoy hablando de la batalla cultural. Por un lado,
yo pierdo plata por este lado, pero estoy ganando un montón de plata, por ejemplo, con el tema del aborto. Con el tema, o sea, empoderando a la mujer y haciendo que cada vez esas mujeres quieran ser menos madres o menos basarse en la reproducción, por ejemplo, como eran las mujeres por ahí más de antes, esto lo hablo con mucho respeto, no te olvides que si la mujer no es madre, es como se decía en un momento, ¿no? Es más fácil o más rentable que pagarle el aborto a una mujer, lo hablé yo en el video de Plan Parenthood que avisé hace un tiempo, y él no se va a chupar sola, es más fácil y rentable propagar la idea del aborto, porque el aborto me sale 20... Pará, no tengo que decir la palabra esa, perdón. Bueno, por la cuestión esta, es más fácil sesgar la vida de un nonato que después mantener esa vida si la madre o el padre no tienen la capacidad para mantenerlo, o sea, los planes sociales. ¿Entienden? Yo te pago una vez un sesgo de esa vida, que me puede salir, no sé, un ejemplo, $100, pero mantener esa vida durante 20 años me sale 10 veces, 20.000 veces más. ¿Entienden por dónde va? Sigamos. Pum pum pum. En su mayor parte ahí está. En su mayor parte, Disney, Lucasfilm y Marvel ya no atienden la base fan masculina, sino que atienden la fase fan femenina, que aparentemente es inexistente, a expensas de esa base de fans masculina. El enfoque no solo llegó al servicio de transmisión de Disney Plus, sino que el enfoque conocido en todo Hollywood, incluida la trilogía de Star Wars de Disney, Los Cazafantasmas 2016, Doctor Who, Birds of Prey desde DC, y ahora Kevin Feige lo está usando enfoque por su fracaso en la fase 4. Y la que se viene en la fase 5, sabelo. Por supuesto, dado que Disney Plus ya tiene muchos hombres, tiene sentido intentar atraer una audiencia femenina, lo que les explicaba yo más arriba. Pero lo que no tiene sentido es insultar a una audiencia masculina original mucho más grande. Lo que no tiene tampoco sentido es empoderar a esa fan femenina a costa de estupidizar a la fan, al hombre, ¿no? Acá les voy a dejar un cuadro, lo voy a pasar a grande y lo voy a dejar un ratito como para que le puedan poner pausa y ustedes lo analicen. No me lo voy a poner a analizar, se me va a hacer largo el video, pero está más que claro, ¿tá? Lo que dice abajo es muy importante para entenderlo, y lo más arriba, si no entienden en inglés, lo pueden buscar en el traductor y ya está, ¿tá? Continuemos. Espectáculos de Disney, de Star Wars y Marvel. Guerra de las Galaxias, de Mandalorian. Gran espectáculo con personajes masculinos y femeninos fuertes. Lástima lo de Carano. No es de extrañar que sea un gran éxito, ya que atrajo a más de 10 millones de suscriptores en sus primeras 24 horas de lanzamiento. Sin embargo, Disney pidió a uno de sus fans femeninos fuertes. Acuérdense que yo no lo leo las notas, estoy viendo acá, pero las voy a tener que empezar a leer. A partir de los próximos videos las voy a tener que empezar a leer. Fuertes, que se suponía protagonizar su propia serie. Gina Carano, me hubiera encantado verla como una historia de Gina Carano, como, no me acuerdo cómo se llamaba en The Mandalorian, pero me hubiera encantado, la hubiera visto yo esa serie, o ese spin-off. Disney despidió y volvió a contratar a Gunn por muchos peores, y aunque no Disney, Ezra Miller puede volver a The Flash por alguna razón. El libro de Boba Fett, al igual que la trilogía de Star Wars de Disney, otro proyecto de Kathleen Kennedy, Star Wars que se caga en los personajes originales, lo dice el autor, no digo yo, originales de los fans, la serie solo se salvó cuando trajo de vuelta a Luke Skywalker en episodios que ni siquiera presentaba el personaje principal. Obi-Wan Kenobi, que la hemos tratado con los chicos un montón de veces y hay un montón de videos por ahí. El plan original era que Obi-Wan se embarcara en una aventura con Luke Skywalker, ya sabes a quien han jurado proteger, pero en cambio se cambió por Princesa Leia. El marketing de la serie también cagó a los fanáticos y los fanáticos rechazaron arriba de Mouse Ingram, que de hecho el dibujante, está la nota ahí que le hizo uno de los dibujantes uno de los más grosos de Disney, a que es argentino o de Latinoamérica, quiere llamarlo así, donde habla de arriba, donde dice que hay cosas que Disney la caga mal, pero bueno. Quien recibió un sable de luz en el estómago de Darth Vader, pero de alguna manera sobrevivió. Andor, desafortunadamente debido al manejo de Star Wars por parte de Kathleen Kennedy, los fans han dejado de verla. Andor es realmente un espectáculo muy muy bueno, pero de nuevo está pegando el precio. No lo sé, yo vi el número 1,
No me gustó, no me pareció Star Wars. Lo único que me gustó que en un momento pusieron la fecha de Star Wars como en los cómics, Abby no sé cuánto, y eso sí me gustó. Yo qué sé, la verdad que después no la seguí viendo, pero tampoco me dieron ganas de seguirlo haciendo. Próximos, Ahsoka o Ashoka. Esto parece ser una gran serie con una fuerte protagonista femenina interpretada por la favorita de los fanáticos, Rosario Dawson. No es novedad, porque yo lo he dicho un montón de veces, no es de mi grado Rosario Dawson. No sé si le agarré mala onda en eso que hizo Netflix, que apareciera en ¿cómo se llama? En Duque me sale, ¿cómo se llamaba? Bueno, en Iron Fist, que saliera en Daredevil, que saliera en la del negro, que no me acuerdo, Duque me sale. Bueno, ustedes ya saben cuál es, la del negro. Y que después, bueno, creo que también salió en la de la chica, que tampoco me qué mal que estoy con los nombres. Bueno, ya me voy a volver a meter, chicos. Aparecían todos, y en todas hacía el mismo papel, ¿no? De tratar de unir, de la buena, de la enfermera no sé. Me la monté en mis partes nobles. Cuando la vi en Ahsoka no me resultó nada por esa cuestión que ya tengo con ella. Pero no hay duda que seguramente la mina debe ser buena. Es una cuestión personal nada más mía. En todos los fanáticos puede respaldar. Por supuesto es de Jon Favreau y Dave Filoni, los responsables de Mandalorian. El Acólito, que esta es la que yo les decía en el video anterior, que no me acordaba, que creo que les dije el aprendiz o algo así. El Acólito, otro proyecto de Kathleen Kennedy. El problema es de Leslie Hadland, quien admitió que sus escritores nunca vieron Star Wars y no saben nada sobre Luke Skywalker y la princesa Leia. ¡Oh, sorpresa! Te la vuelvo a decir. Taiki Waititi, cuando le dijo a Natalie Portman, che, ¿no querés trabajar en una película de Star Wars? Oh, pero yo ya he estado en una película de Star Wars. Ah, no sabía. O Resident Evil, che, no juegues los juegos, no leas los libros, no leas nada. Y así son los productos que estamos viendo, ¿no? Tripulación esquelética. Aún no sé qué será eso. Aún está por verse. El director de Spider-Man, John Watt, dijo que se trataba de un grupo de niños protagonizado por Jude Law. Tripulación esquelética. Puede haber sido una especie de Goonies, ¿no? Tal vez. Lando, como la mayoría de los proyectos de Star Wars, quién sabe si esto sucederá. Se supone que protagoniza a Donald Glover como el pansexual Lando Calrissian de la fallida Solo, una película de Star Wars que junto con The Last Jedi provocó la cancelación de todas las películas de Star Wars. Yo la verdad que no la vi, no la quise ver, Solo, una película de Star Wars, pero bueno, Donald Glover era pansexual, lo acaban de ver. Maravilla, WandaVision. Con Disney fuertemente sesgado por los hombres, lo saben, Marvel decide que su serie insignia de Disney Plus sea una serie sobre la Bruja Escarlata, no Falcon y Winter Soldier, no Loki. De hecho, me pregunto, la serie que... Me gustó la serie, pero Kevin Feige reveló que eliminó a los Benedict Cumberbatch y Doctor Strange de la serie porque son hombres blancos, por lo que Doctor Strange 2 también tuvo que reescribirse por completo porque los hombres son blancos. De hecho, chicos, les voy a decir, si llego a contratar lo que vieron que yo hace poco hice un TikTok. Lo hice el TikTok únicamente para ver si podía salir del shadow ban en el que está el canal, ¿no? Fue una recomendación de un youtuber amigo, gracias Daniel, que me dijo que podía hacer eso. Lo que pasa es que buscando esto, buscando información para hacer ese video que va a ser largo de la batalla cultural, me encontré que TikTok está censurando la palabra White Lives Matter, que es lo contrario a Black Lives Matter, que es las vidas blancas importan. Yo estoy en desacuerdo en esas dos frases, ¿no? Para mí tiene que ser All Lives Matter. Pero bueno, si vos me estás censurando que las vidas blancas importan, yo no puedo ser parte de esa plataforma. Hasta ahora son rumores. Si yo llego a contactar que eso es verdad, lamentablemente me voy a tener que ir a la plataforma porque no puedo estar haciendo, por más que quiera crecer, no puedo hacer contenido en una plataforma que va en contra de todo el contenido que yo intento volcarles a ustedes, por más que, debo ser sincero, he perdido un poco el rumbo. Este canal empezó muchísimo más tratando de ser un poquito más educativo, si querés llamarlo así. Me empecé a ir mucho por el tema de las noticias, mucho por el tema del entretenimiento, y me olvidé de bajar esa... Yo no era un luchador de la batalla cultural acérrimo. Yo trataba de mostrarles a ustedes esa batalla sin tener que entrar en términos como, por ejemplo, no sé,
términos sociológicos, porque me aburren, porque no me gustan, porque no tengo tampoco la capacidad ni el conocimiento, pero sí otro tipo de contenido que más o menos refleje la idea. Me fui perdiendo en el camino, lo estoy tratando de retomar y lo voy a retomar. Entonces, por esa razón, tal vez en TikTok no pueda hacer nada. El Halcón y Soldado de Invierno. No era fanático de esto en absoluto, ya que lo encontré extremadamente aburrido y terriblemente reescrito. Pero contiene 2 personajes geniales, sin embargo, el único objetivo del espectáculo era reemplazar al Capitán América y a los fans les gusta más Falcon. A los fans les gusta más Falcon. Yo no sé si le puede gustar más Falcon, pero bueno, yo no la vi Falcon. Loki empezó lento, pero se volvió bastante bueno. El programa de Marvel más popular de Disney Plus, pero nuevamente no es tan popular como de Mandalorian. No sé, Loki tuvo muchísimos quilombos, muchísimas contras con el tema de que no sé, no me acuerdo si era bisexual o pansexual o qué porquería era. Y además con el tema hubo mucho run con el tema de que se volvió un cocodrilo. De hecho salió un cómic de él como cocodrilo. Así que no sé. Hawkeye, la peor serie de Marvel en Disney Plus. Horrible, y me refiero a una coreografía de lucha horrible, y avergonzó horriblemente a Hawkeye de Jennifer Renner, ya que el único punto del espectáculo era reemplazar a Renner como Hailey Steinfeld, como la de Hawkeye femenina, donde Click le dijo a Kate que ella es la mejor de todas, pero sus labios ni siquiera se movían en la escena. Lo agregaron más tarde en la publicación. Moon Knight. A mí Moon Knight, yo siempre lo dije, me hubiera encantado leer el cómic, los cómics, pero nunca tuve el tiempo. Pero es un personaje que siempre me llamó la atención. Lo que pasa que me parece que después en la serie, no la vi porque quería leer el cómic, pero me parece que no estuvo muy de acuerdo la gente, aunque creo que había tenido buenas reseñas, ¿no? Mi programa favorito de Marvel en Disney Plus, gran historia con fuertes personajes masculinos y femeninos. Sin embargo, después del final, Marvel hizo todo lo posible en sus redes sociales para anunciar y celebrar que el personaje reemplazó a un personaje masculino de los cómics. Mrs. Marvel, al igual que lo que ha hecho y sigue haciendo Marvel Comics, este es un intento desesperado de Kevin Feige de vender el personaje a sus fans y que fracasó estrepitosamente. Se dice que fue vergonzoso e impactante para Feige. No sé, porque en su momento me acuerdo que los primeros 3 capítulos, wow, era lo mejor, era lo más visto, era lo mejor sacado en Disney hasta ahora, y después creo que del 4, pum, pasó a ser la peor basofia, según decían los fans. Pero bueno, no sé. No se olviden nunca de cómo llegó Miss Marvel a los cómics, con toda la movida de Barack Obama, de las bibliotecas y todo ese rum de que tenía que estar el cómic en todas las bibliotecas escolares, ¿no? Se dice que fue vergonzoso para Feige. El jefe de Marvel tiró todo y al fregadero de la cocina para vender este personaje a su audiencia. Kamala es cósmica, mágica, inhumana, la primera mutante, etc. Pero resulta que no se molestó en ver el programa. Al igual que los cómics nunca se vendieron bien, así que no me sorprendió. She-Hulk, cuando necesitas mentir... Bueno, She-Hulk tienen 25.000 reseñas que hemos hecho con Anma y 25.000 avernos donde hablamos de esta porquería, ¿no? Cuando necesitas mentir sobre las calificaciones, sabes que estás en problema, ¿verdad? Además, cuando el showrunner te tira debajo del autobús antes de que la serie se emita por primera vez, sabes que estás en problema, ¿verdad? El showrunner también reveló que 3 años antes del lanzamiento se les ocurrió la idea de engañar a los fanáticos de Marvel y tentarlos. Después... Hasta ahora es todo lo que vienen haciendo, ¿no? Después del final de la estrella del programa, les dijo a los fanáticos que AFK fue decisión e idea de Feige arruinar a Scar. Después de Feige arruinar a Hulk, Thor y una y otra vez. ¿Dónde están las fanáticas viendo estos programas? Adivina que ellos no están. Werewolf by Night, un clásico cebo y cambio de Feige, ya que el programa no es realmente un Werewolf by Night especial, sino que Elsa Bloodstone Show en cierto estuvo bastante bien. Y sí, Sharon Carter se convierte en Capitán Black Panther, se convierte en Star-Lord. Y sí, Sharon Carter se convierte en los What If. El What If que salió con los dibujos, Sharon Carter se convierte en Capitán América y Black Panther se convierte en Star-Lord. Soy Groot. Groot se viste de niña y tiene tetas. Lo vimos con Ant-Man, creo que en un after muy por encima, porque no valía ni la pena hablar de eso. El especial navideño y Guardianes de las Galaxias, más material tonto de James Gunn, que lamentablemente era James Gunn, lo metieron en DC. Yo no sé. Ya igual Zasla había dicho que quería un Kevin Feige en su... Ya lo tengo en los videos por ahí. Kevin Feige quería un Kevin Feige para DC. Y bueno, tiene un James Gunn. La verdad que Kevin Feige, por un lado, Zasla, me estás tirando buenas vibras, pero por otro lado me desconcertas. La verdad que no tengo mucha idea por dónde vas, pero hay cosas que estás haciendo que yo me imagino que no debe ser muy fácil rectificar el rumbo radicalmente. Me imagino que el tipo quiero pensar
que lo está haciendo de una forma más sutil, tratando de arreglar ciertas cosas. Veremos. Ambientada en la Tierra debido a que bajos presupuestos se requiere de Disney. Próximo, Secret Invasion. Podría ser algo bueno, ya que se dice que es una serie a nivel de evento, por lo que podría significar un presupuesto decente. Secret Invasion. Hemos visto en la D23, D29, bueno, es la que mostraban todos los trailers. Yo he visto en todo ese tráiler que han tirado como una especie de ambientación más seria de Marvel. Lo que pasa que nunca sabemos si es que está más serio o te pusieron los 5 segundos de seriedad en ese tráiler, ¿no? Pero bueno. Echo sale de Hawkeye. Imagínense, Echo fue el personaje de la serie. Fue el mejor personaje de la serie. Lo que pasa que no sé, ¿viste? Echo, ¿cuánto lo conocen? Yo he leído cómic y ni me acordaba del personaje. Ironheart, similar a Miss Marvel, otro personaje fallido de Miss Comics, ha intentado una y otra vez a sus fanáticos y cada vez es un fracaso, pero lo van a sacar seguramente, por lo que vi en New Avengers, no lo sé. Ironheart sale en Black Panther 2, donde Shuri se convierte en Black Panther, pero Feige no vuelve a lanzar, con Ironheart reemplazando a Iron Man. Agatha, Coven of Chaos. Surgido de WandaVision, protagonizada por Catherine Hahn, quien en realidad me gustaba mucho, pero otros que los fanáticos rechazarán. Daredevil Born Again. Este es enorme. Los fanáticos han estado rogando y haciendo campaña para traer a Charlie Cox al MCU, ya que debería ser un éxito fácil. ¿Cuáles son las probabilidades de que Feige lo arruine debido a su agenda? Y no sé, ya medio como que lo vimos como empezaron a arruinarlo en She-Hulk, en el último último capítulo. Una porquería. A ver, no tan malo, pero a mí, yo qué sé, la de Netflix me encantó. Yo estaba como... Si algo me podía generar hype en Marvel o en Disney, era Daredevil. Yo qué sé, ya las imágenes mucho no me cabieron. Lo que pasa es que el chaboncito todavía le tengo un poco de fe. No hacía a Kevin Feige ni a Disney. Vision Quest. Paul Bettany regresa probablemente para seguir a White Vision. Me gusta Paul Bettany, me gustan mucho las películas que siempre hace. Wonder Man, una parodia satírica donde el MCU... otra parodia satírica tonta del MCU similar a She-Hulk. Probablemente se volverá y cargará a todos los fanáticos. Y sí, Wonder Woman, si vos lo ves, es medio como también una cuestión media infiel de Wonder Woman. Tiene así como medio... Es más, yo cuando leí el cómic pensé, ¿esto es de Marvel? ¿No debería ser de DC? Pero bueno, lo leí hace 25.000 años, no tenía ni idea de nada. Bueno, chicos, así todo me apuro y los videos me quedan largos. Vamos a ir mejorando. Como siempre digo, espero que lo hayan disfrutado y Game Over.